Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo algunos temas de interés nacional e internacional y una muy importante entrevista que presentaremos de inmediato en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: fácil herir a quien nos ama, difícil curar la herida. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1526 el navegante Hernando de Magallanes, durante su viaje de la vuelta al mundo, descubrió el estrecho que lleva su nombre en el extremo sur del continente. En 1833 vio la luz el inventor Alfred Nobel, creador de la dinamita y patrocinador de los prestigiosos premios que llevan su nombre y que cada año otorga la Academia Sueca. En 1846 nació en la ciudad costera de Puerto Plata el general Luis Ejeró Lilí, presidente y dictador, víctima de un magnicidio en Moca. Es uno de los personajes más controversiales de la historia patria. En 1850, en la ciudad de Santo Domingo, nació la notable poetisa y educadora Salomé Ureña de Enríquez, una de las figuras señeras de la intelectualidad dominicana del siglo XIX, figura central de la poesía de su época, cuya obra ha trascendido en el tiempo. Cultivó el género lírico y patriótico en defensa de la identidad nacional y fue innovadora de la educación femenina, fundando el Instituto de Señoritas, Centro de Enseñanza Superior. En 1982, el notable novelista colombiano Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Bien, tenemos algunas noticias de primera fila antes de ir a la entrevista de hoy. Hoy salió la información confirmando lo que hemos comentado en distintas ocasiones. Hay 1,5 millones de motoristas que están transitando por las vías públicas sin licencia. Menos de 50,000 poseen licencia de conducción. De 1.800.000 automovilistas, el 40% tiene la licencia vencida y otros 100,000 la tienen caducada desde hace 9 años. Entonces, ¿cuántos policías y guardias están en la misma situación? Una gran cantidad, miles. Entonces, es obvio que con ese tipo de desorden, ustedes se pueden imaginar una de las principales razones por las cuales tenemos un tránsito tan caótico en Santo Domingo y en general en la República Dominicana. Colapsado. Colapsado. Dijo Alex Hellman que el tránsito de la República Dominicana colapsó. Esto es una víctima del colapso. Sí, Oye, soy una víctima del colapso, mira, a ti mismo. hoy es una fecha muy especial para doña Dulce de Reyes. Sí, señor, el cumpleaños hoy. No, las mujeres no cumplen años, las no. mujeres celebran su fecha natalicia, que es diferente. Sí. Me dijeron que usted le regaló un automóvil, es verdad, no. No sea atacando. No me haga eso en el aire, Mario, por Dios. Bien. Esas cosas familiares no te dicen. Felicidad. Fue verdad, pero no se dice. Felicidad, doña Dulce. Es una heroína, porque soportarlo usted tantos años no es fácil. Mire, en Haití, oiga, el país más pobre del continente tiene 105 partidos políticos, más de 50 candidatos están ahora mismo pugnando por la presidencia. Eso quiere decir que hay democracia, más. Y la OEA va a disponer nada menos que 125 observadores. Ya la violencia cobró 15 muertos, entre ellos 2 mujeres embarazadas, en un país en crisis permanente, en un estado fallido. Y parece que en la Policía Nacional se van a dirimir de ahora en adelante los conflictos internos en la palestra pública. El Consejo Superior recomendó el retiro forzoso del coronel Radamés Santos Aquino por supuestamente proteger narcotraficantes. Este acusa al general Eduardo Alberto Ten de persecución y pide la intervención del presidente de la República, que dice que le quieren dañar su hoja de servicio de 35 años. Bueno, el Consejo, en definitiva, tendrá que disponer, me imagino, de pruebas que avalen la decisión de retirarlo. Ahora, si realmente estuvo protegiendo al narcotraficante, además de retirarlo, que procede someterlo a la justicia. Bueno, al general Ten lo retiraron en el mismo Consejo de Poder Judicial y él elevó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Luego de un buen tiempo largo, el Tribunal Constitucional falló a su favor y lo repusieron. No dudes tú que entonces... ¿Ahora dónde va? No, y a este señor también recurra al Tribunal Constitucional porque... Por segunda vez.
No, y hay que probarle al coronel que está protegido del Me narcotráfico. imagino por eso que deben tener algún tipo de prueba, ¿no? Y hablando del general Ten, amigo suyo, Ay. a usted jefe del Comando Regional del Cibao Central, usted estaba criticando la disposición de él sobre el atuendo de las mujeres. Él aclaró que solo se refiere a las que acudan a su despacho. Y por otro lado, el presidente de la Nación Dominicana... Como que todas las mujeres lo van a buscar a él al despacho. Bueno, por otro lado, el presidente de la Nación Dominicana de Regidores, Julián Rosa, regidor del PLD, por cierto, considera un mal mensaje de la justicia que hayan variado la medida de coerción y poner libertad bajo fianza al exalcalde de Vallaguana, Nelson Sosa, quien está acusado de asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo. El procurador general Domingo de Brito dijo que iba a apelar la decisión. Payaso. Y ayer, un acto muy brillante, la Fundación Corripio hizo la entrega ya de su premiación, de sus galardones a los ciudadanos meritorios. El economista Roberto Despradel, que fue representado por su padre Carlos, que es también un destacado economista, doña Mariana de Tolentino en periodismo cultural, en la pastoral social Cáritas en ecología, la recibió el padre Domingo Meléndez, Horacio Marrancini en arquitectura y Don Bosco, Fundación Salesiana, por su obra social y educativa, que lo recibió el padre Ángel Soto. Y también nuestra felicitación al colega Virgilio Alcántara, destacado periodista, fue director del periódico Última Hora, después fue director del periódico Hoy. Así es. Ahora ha estado sirviendo de embajador en Canadá, hace algunos años que está dedicado a la diplomacia, antes de eso estuvo en la OEA. Y en la ONU. Ayer puso en circulación un libro, 60 años de relaciones diplomáticas de la República Dominicana con Canadá, y la obra fue patrocinada por el Banco de Reserva. Bien, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, nuestro huésped hoy en Teledebate es Eduardo Verdeja, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Geología. En estos días precisamente estuvimos en uno de nuestros trabajos de tiro rápido comentando unas declaraciones muy interesantes que él hizo en el matutino El Día. Y de esas, en el sentido general, de esas declaraciones que hizo Verdeja, trajimos dos temas, uno positivo y el otro negativo. Vamos a comenzar por el negativo. El negativo es una información que él dio que realmente estremece, aunque ya habíamos comentado el tema con anterioridad, porque lo había tratado aquí Osiris de León. Pero Verdeja dijo que el 80% del agua supuestamente potable que consumimos aquí en la ciudad capital está contaminada con heces fecales, ¿no? Esa es realmente la situación, ¿eh? No es un invento. No es un invento, es una información que surge como parte de una de las ponencias que se hicieron en el Congreso Internacional de Geología, que se llevó a cabo celebró el Congreso? Del 7 al 9 de este mes, hace 2 semanas, semana y media. Vinieron muchos especialistas de fuera. Vinieron especialistas de fuera, Perú, México, Estados Unidos, España, Colombia. Tuvimos muy buenas presentaciones y bueno, una de ellas fue la presentación que trajo los resultados de un estudio basado en mediciones, en informaciones, llevado a cabo entre el año 2010 y 2011, con apoyo de información de la CAS, con fondos del BID, y el resultado es ese, es así de crudo y es lamentable. No es un tema nuevo. Nosotros, el grupo que está en el aspecto de la geología, la hidrogeología y demás, es algo que se conoce, es una preocupación que traemos desde hace mucho tiempo por la situación real que existe en la ciudad. Y la situación es sencilla, hacemos pozos para buscar agua porque hay una demanda insatisfecha por parte del servicio del acueducto de Santo Domingo, entre otras cosas por un crecimiento aceleradísimo de la ciudad en las últimas décadas. Y desordenado. Y desordenado, y además muy concentrado en muchos lugares. Y eso genera evidentemente una demanda insatisfecha de agua, del líquido de agua potable. Entonces la gente hace un pozo para buscar agua porque tenemos todos en la conciencia, sabemos la intuición de que abajo la tierra hay agua. Claro. No es así de simple, pero sí normalmente hay. Entonces vamos a buscar, hacemos el pozo, vamos a buscar el agua debajo de la tierra. Pero al mismo tiempo tenemos la misma deficiencia, tenemos las mismas carencias en el sistema de alcantarillado. Entonces, ¿qué hacemos con las aguas servidas, con las aguas residuales, con las aguas negras?
Bueno, hacemos una cámara séptica y la cámara séptica hacemos un pozo filtrante. Entonces, al fin y al cabo, estamos metiendo a la tierra todas esas aguas negras. La particularidad es que el pozo para buscar agua potable es mucho más profundo que el pozo para verter las aguas negras. Entonces, estamos depositando en la parte alta las aguas negras y en la parte baja estamos sacando las aguas que son potables. Las aguas, Entonces, como decía, eso no requiere de mucha matemática, solo que está arriba va bajando poco a poco. Y mucho más por la particularidad de la roca que sirve de basamento a la ciudad de Santo Domingo, que es la caliza coralina, una caliza arrecifal altamente porosa, por eso es un gran acuífero. Y esa dinámica de los fluidos, pues evidentemente ocurre. Entonces es una preocupación que vemos desde hace muchísimos años, nosotros de la Sociedad Dominicana de Geología, a título personal, otros colegas también que estamos en el tema, pues bueno, hemos venido llamando la atención sobre este tema. Realmente para nosotros no es nuevo que salga esto en el Congreso, pero evidentemente en términos de la información y el conocimiento de la población en general, llama la atención, ¿no? Tú dices que hace años que ustedes están dándole seguimiento a esta situación. Entonces, ¿qué ha pasado con las autoridades? ¿No se han enterado? Se han enterado. Vamos a ver, el asunto es un problema bastante grande, es un problema, como yo llamo, un problema sistémico de la sociedad. O sea, si nosotros vemos cuál es la red de alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo, vemos que escasamente un 2% tiene alcantarillado. Lo que era la primera ciudad de Santo Domingo, en los años principios, Gascue todavía tenía parte de alcantarillado, aunque no tenía sistema de tratamiento de las aguas residuales. O sea, son los alcantarillados que iban por debajo de las aceras, en Gauco, en Ciudad Nueva, que salían directamente al mar. Pero por lo menos no había una infiltración directa. Hoy en día ya esos problemas no... Eso se ha acabado. La ciudad ha crecido muchísimo y no hay un sistema de alcantarillado adecuado. No hay un sistema de tratamiento de aguas residuales. O sea, no hay alcantarillado y tampoco hay tratamiento de aguas residuales. Entonces, cualquier cantidad de agua de la que llueva, de la que sirvan las casas, de la que sirvan las industrias, lo que sea, toda esa agua acaba en el subsuelo. Pues tenemos charcos, cuando llueve mucho, tenemos el problema de las inundaciones en Santo Domingo. Bueno, ¿a dónde se va el agua? Un pozo y para abajo, y que también ha generado otro problema. Pero eso es parte de la vida de la dinámica, digamos, del acuífero de Santo Domingo. Pero toda el agua que cae en la calle, que arrastra, nosotros nada más hay que salir por nuestra ciudad a ver la cantidad de basura que hay en las calles. Si nos metemos a cierta zona de la ciudad, veremos que hay basura orgánica, hay basura química, hay basura de todo tipo. Y eso, cuando viene un gran aguacero, decimos normalmente, viene el gran aguacero, se limpia la ciudad, porque arrastra con toda la basura. Claro. Cantidad de vertederos improvisados que tenemos, cantidad de lugares que no tienen ningún sistema de manejo de aguas negras. Se van a las cañadas, de la cañada al río, pero todo eso se infiltra. Los depósitos de basura, en dónde estamos botando la basura, cómo estamos manejando los vertederos. Todo eso es infiltración hacia el acuífero. Entonces ese acuífero ha ido acumulando y va recibiendo constantemente todas esas aguas, pero seguimos con la necesidad del agua potable. Entonces vamos a perforar y la sacamos de ahí abajo otra vez. Entonces esa es una situación de un potencial inmensamente negativo, digamos, ¿no? Claro. Y es así. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Mientras tanto, bueno, normalmente lo que todo el mundo hace, bueno, el agua de la llave no se consume, uno no se toma el agua de la llave, aunque uno sí se lava los dientes con el agua de la llave y se baña. Sí. Pero bueno, en definitiva, hay una conciencia o hay una costumbre ya entre nosotros, bueno, hay que ponerle su gotica de cloro al agua, a la cisterna, al tinaco, para manejarse porque sabemos que existe esta condición. O sea, que lo digamos ahora en la prensa y que salga así, bueno, parece mucho, pero en el fondo la conciencia de todo dominicano sabe que el agua no es potable y que tiene que ponerle su gotica de cloro para evitar enfermedades y evitar problemas. Pero cuando uno ve los números y cuando se presentan así fríos como salen acá, vamos, es sorprendente, es realmente sorprendente. Es más fácil tratar el agua que hacer la alcantarilla. ¿Por qué no se trata el agua? Para meterla en el río Sama. Por lo menos para los de la capital. Bueno, yo le voy a responder con una pregunta que es más o menos... Es lo mismo que el sistema del transporte. Sabemos que hay una cantidad, hay una serie de servicios públicos cuya eficiencia depende de un manejo centralizado. Políticas públicas. Entonces, claro, políticas públicas y sistemas de manejo públicos. Claro. Entonces, el por qué por la misma razón que ninguno de los otros sistemas funciona, lamentablemente, pero yo creo que hay que seguir avanzando y tirando un poco hacia allá. Eso lo que genera es que cada cual busque su solución particular e independiente. Entonces multiplicamos de una manera impresionante los gastos, los esfuerzos, todo, y no hay
un control de nada, porque cuando cada cual resuelve su problema independiente, nadie tiene la información del otro. Y esto, al igual que muchísimos otros aspectos de la vida nacional y muchísimos aspectos de la geología y de la hidrogeología, hace falta la reunión de la información, porque tenemos que saber qué es lo que hay, tenemos que conocer, tenemos que tener información objetiva, medida, para en base a eso, entonces poder proyectar, planificar, resolver y tomar las medidas que haya que tomar. Ahora, bueno, lo que estaba planteando Ramón, ¿verdad? ¿Qué se pudiera hacer, por ejemplo, plantas de tratamiento? Evidentemente, o sea, hay que hacer plantas de tratamiento. Lo que pasa es que una planta de tratamiento funciona para tratar las aguas que llegan a ella. Correcto. Y las aguas que llegan a la planta de tratamiento vienen por un sistema de alcantarillado, que no existe. Entonces, el problema no es simple de resolver. O sea, hemos crecido muchísimo y ahora tenemos un problema muy grande, pero hay que ir dando pasos para resolverlo. Y una alternativa podría ser generar zonas de la ciudad donde haya un potencial o una tendencia de crecimiento, donde se generen barrios, zonas urbanas nuevas. Vamos a generar eso, incluido ya el diseño de una planta de tratamiento con su sistema de alcantarillado, con su sistema de abastecimiento de agua, para ir entonces reduciendo y no sumando al problema, sino ir aguantándolo y empezar a resolverlo. Usted ha dado en el clavo en este momento. La capital tiene en los últimos 10 años, 20 años, nuevos barrios, nuevos sectores. Exacto. ¿Tienen esos sectores y esos barrios plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado? Yo entiendo que no, habría que ir a mirarlos realmente, pero yo entiendo que no. Pues son sistemas que se deben manejar de manera global. Mire, hoy salió una información muy interesante de la Oficina Nacional de Estadística. En la ciudad de Santo Domingo dice que tiene, es decir, la ciudad en sí, lo que es el Distrito Nacional, tiene alrededor de 91 kilómetros y medio cuadrados. Más o menos. Sí, entonces la población está en 950.000. Bueno, resulta que hay lo que le llaman un subbarrio, cada 300 metros. Sí. Entonces, ¿fruto de qué? El enorme desorden, Sí. de la forma caótica en que aquí se entregan las licencias, los permisos para construcción, no toman en cuenta la necesidad de servir los servicios públicos. Entonces todo es medalaganario. Falta de políticas públicas. Hay una parte que sí, que ocurre así, pero hay otra parte que creo que no ocurre solamente en nuestro país. Es la tendencia de crecimiento, y el crecimiento urbano muchas veces va más rápido de la planificación que se puede haber hecho. Y eso obedece a otras fuerzas de mercado, fuerzas sociológicas, y a veces ocurre. Y entonces caerle atrás al desarrollo ese es tedioso, es costoso y muchas veces no se alcanza. Sí, eso es cierto. El desorden va por delante Sí. de los esfuerzos por ponerlo en carrilera. Así es. Pero bueno, esa es una situación realmente preocupante porque me imagino que tiene un potencial riesgo para la salud de Evidentemente. los habitantes que estamos consumiendo. Entonces, digo, por ejemplo, los que tenemos cierto nivel de vida que nos podemos permitirnos el lujo de estar tomando agua, digamos, de compañías reconocidas, pero una gran cantidad de gente, los pobres, tienen que estar tomando el agua de la pluma. Así es. Y esto se exacerba más, o sea, este 80%, según presenta el estudio ese que se presentó allá en el Congreso, ocurre más cuando hay la época de lluvia. Cuando hay época de lluvia, las aguas, el nivel freático sube más, las aguas se arrastran, entonces hay más tendencia a que ocurra ese fenómeno. Usted estaba hablando del 80% del agua de la capital no tratada. Y el agua tratada, el agua que venden en botellitas y venden en funditas. En estos días se cerraron 3 plantas y eso es continuo. Se cierra hoy, se le da un plazo para que ellos hagan las reglamentaciones debidas, vuelven y abren y 4 meses después se vuelven a cerrar esas u otras. ¿Qué es lo que está pasando? Ya es un problema del Estado. Eso no es un problema de hidrogeología, eso es un problema sociológico, digamos, y de control control de políticas públicas y demás. Pero bueno, las aguas potables, el agua que se toma, el agua en botellita, el agua en botellón,
ha habido esa tendencia, puesto que el agua del grifo no es potable directamente, pues hay toda una oportunidad de mercado, oportunidad de negocio en vender el agua embotellada, Claro. que tiene sus bemoles. Pero bueno, esa agua embotellada la sacarán de algún lugar, ya sea abajo subterránea, con algunos pozos. Debe pasar por un proceso de potabilización. ¿Y Hay diferentes filtros? procesos, filtración, potabilización, rayo ultravioleta, etcétera, etcétera, hasta hacerla potable. Y un agua potable significa que debe tener cierta cantidad de minerales, de sustancias sólidas, de sustancias bacteriológicas por debajo de un nivel establecido en las normas mundiales. Correcto. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Regresamos. Bien, estamos conversando en este debate hoy con Eduardo Verdeja, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Geología. Sociedad Dominicana de Geología. Yo comenté al principio que en esa entrevista que le hicieron en el periódico El Día, había un aspecto negativo, que fue ese que comentamos ahora, y había otro positivo. El positivo es, cuando yo leía las declaraciones, que Verdeja declaró que el país tiene un enorme potencial minero. Sí. Es así. Así es. Y de hidrocarburos. Así es. ¿Hay posibilidades que en el país haya realmente encontremos petróleo? Vamos a hablar de lo que significa potencial. Potencial. Porque a veces uno habla de potencial, la gente dice, sí hay, pero vamos a hablar de potencial. ¿Por qué el potencial geológico minero del país? Somos una isla que compartimos con Haití y pese a que somos un territorio relativamente pequeño, la geodiversidad que ocurre en la isla es inmensa, es impresionante. Producto de la formación de la isla, producto del choque de placas tectónicas, producto del pasado geológico. Tenemos muchas formaciones geológicas diferentes. Cada una de las formaciones geológicas tiene una ocurrencia, tiene una formación, tiene una génesis determinada, dentro de las cuales, por los procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años, pues algunas de ellas son propensas a albergar concentraciones de minerales. Los minerales están en toda la tierra, en todas las rocas. Cuando hay un depósito mineral es porque ha habido un proceso natural geológico que por alguna razón y por unos procesos geológicos internos de la tierra ha concentrado, ha agarrado valores de minerales importantes, metálicos, no metálicos, lo que fuese, y los ha agrupado y los ha concentrado en un lugar determinado y los ha depositado internamente en la tierra por procesos geológicos que se dan durante muchísimos años. Y eso es lo que se conoce como un depósito mineral. Entonces, un depósito mineral no es más que una zona en la tierra donde hay una concentración mucho mayor de lo normal de un mineral determinado. Ese depósito mineral puede o no puede ser rentable, y ya eso depende del costo, digamos, del proceso de investigación, descubrimiento y puesta en desarrollo de ese posible depósito mineral. Muchas veces, ahí está el depósito mineral, se encuentra que hay concentración de valores, pero la cantidad que hay o la concentración que tiene esos valores no resulta rentable para su explotación, para su aprovechamiento. Entonces se habla de depósito mineral, pero no se habla de mina. Correcto. Se habla de mena, pero no se habla de mina. Entonces, bueno, sí, el depósito está ahí, el recurso está ahí, pero con las condiciones actuales de hoy no resulta rentable. Por tanto, no se puede acceder a él, o no se puede poner en producción, no se puede sacar ventaja de ese recurso. Por el contrario, cuando la concentración o el tamaño hace que la parte operativa sea rentable, pues entonces entra el proceso de convertirse en una mina, que es importante que se entienda, que cuando existe una mina, posiblemente hubo 100 proyectos anteriores que tuvieron un potencial determinado, que descubrieron un cierto depósito mineral, pero no llegaron a mina. Pero para que esos 100 proyectos anteriores estuvieran, posiblemente venimos de 1000 proyectos de exploración. O sea que el proceso geológico para llegar finalmente a tener una mina en operación es sumamente largo, sumamente complicado y sumamente costoso. Y el chance o la oportunidad de llegar realmente a un descubrimiento rentable es muy, muy baja. Pero aún así se da. Bien. Entonces, cuando hablamos de potencial, vemos las diferentes formaciones geológicas que tiene el país. Tenemos formaciones volcánicas, formaciones sedimentarias, formaciones metamórficas, formaciones que han pasado por una serie de procesos geológicos en los cuales se suele generar ese tipo de concentración de minerales. Tenemos en el país, en la isla, tenemos un depósito mineral polimetálico de sulfuros, que es el depósito de Pueblo Viejo.
que resulta ser un depósito que está dentro de los 5 depósitos más grandes del mundo, en términos de la cantidad de material que hay, de lo que produjo la naturaleza en ese lugar. Y ese depósito está dentro de una formación geológica determinada. Una formación geológica no es más que la agrupación de un tipo de roca determinado por unas características determinadas, con una edad determinada, y se nombra como, se clasifica como formación geológica. Eso, cuando hablamos de una formación geológica, a eso nos referimos, a un tipo determinado de roca con una edad determinada y una característica determinada. Pues ese depósito mineral se encuentra en una formación geológica que se llama la formación Los Ranchos. Es una formación que se extiende bastante larga, desde la zona de Cotuí, La Vega, hasta un poco más hacia Fantino, la zona más hacia el este, en donde se produjo ese depósito. Pero se produjo ese depósito porque el origen de la formación y el proceso de esa formación es propicia para que se generara ese depósito. Entonces, tener un depósito de esa naturaleza y de ese tamaño y ver que seguimos teniendo formación, dice, espérate, es que necesariamente hay que seguir investigando. O sea, yo no voy a buscar un depósito de oro en las terrazas calcáreas de caliza coralina de Santo Domingo, porque ahí no ocurre ese tipo de depósito mineral. Sin embargo, en aquella formación sí. Entonces, hay una formación fundamental que forma parte de la cordillera central, del macizo volcánico de Arco de Isla, que dio origen a toda la cordillera central, que, digamos, hay dos formaciones básicas, la formación Duarte y la formación Tireo. Originalmente ambas formaciones, en la Duarte se han hecho proyectos de exploración, se tienen indicios de cierta posible concentración de minerales, pero en la formación Tireo, por las razones de su formación y demás, no había habido descubrimientos o indicios, no descubrimientos, indicios de posible mineralización. Sin embargo, hay unas investigaciones, unos proyectos de investigación que se han llevado recientemente en la zona de San Juan que han anunciado un descubrimiento de concentraciones de depósitos minerales a mucha profundidad, lo cual es nuevo desde el punto de vista geológico minero en el país. Y esa formación ocupa un área muy grande, es decir, tenemos nuevamente las mismas condiciones, una formación geológica de mucha extensión en donde estamos descubriendo indicios de yacimientos minerales. ¿Qué Entonces, tipo de mineral? En este caso oro, también metálico, oro, plata, cobre. Entonces, siendo eso así, necesariamente uno dice, bueno, el potencial aumenta muchísimo más. Pero dijiste oro, plata, cobre. ¿Van necesariamente han acompañado? Sí, ¿O no, son independientes? No, los depósitos minerales suelen también estar catalogados, oro y plata, depende del origen también, sí. Pero normalmente vienen asociados los metales preciosos. Vienen de la mano. Más o como menos si de la fueran mano. Vienen hermanitos. con mayor concentración de uno, mayor concentración de otro. Y dices que están a mucha profundidad. Están a mucha profundidad. ¿Eso no hace más costosa, en este caso, la extracción? Cuán costosa no, habría que ver. Lo que sí obliga es a una minería subterránea. Entonces, la minería puede ser o a cielo abierto, si el depósito está relativamente cerca de la superficie, en donde sale más económico realizar el descapote, que es lo que se llama, retirar el material estéril que cubre el depósito y acceder al depósito. El de Pueblo Viejo es a cielo abierto. A cielo abierto. El depósito de Pueblo Viejo es interesante porque es un depósito de sulfuros, y esto es interesante que se entienda un poco, porque hay mucho problema, la gente tiene mucha, digamos, confusión o falta de conocimiento. ¿Qué cosa es un depósito de sulfuro? Los minerales se clasifican de diferentes maneras. Están el grupo, la familia de los silicatos, de los carbonatos, de los sulfuros, de los óxidos, etcétera, etcétera. Son asociaciones minerales que produce la naturaleza. Y los sulfuros tienen la particularidad de que cuentan con azufre. Pero el azufre, a su vez, hace el trabajo de aglutinamiento. Es el que agarra esos valores y por procesos geológicos bastante complicados, altas presiones, altas temperaturas, esos líquidos cargados de azufre tienen la capacidad de atrapar metales, disolverlos con él o cargarlos con él y llevarse para donde los manden las aguas subterráneas, en el flujo de... No el agua subterránea de la que estábamos hablando hace rato, son aguas muchísimo más. Son aguas que vienen con procesos hidrotermales y otra serie de asuntos. Entonces, esas soluciones con alto contenido de sulfuro se mezclan con los diferentes metales y forman minerales de la familia de los sulfuros. Tenemos el sulfuro de hierro, sulfuro de cobre, sulfuro de plata, sulfuro de estaño, sulfuro del sulfuro. Y en un momento determinado, esa agua llega a un lugar, cambia las condiciones de presión, las condiciones de temperatura y empieza a depositar. El mineral cristaliza, el mineral se forma como tal y es el azufre en ese caso el que sirve como aglutinador para generar ese depósito mineral. Eso lo hace la naturaleza ella solita, en muchos años.
Una vez se genera ese mineral de sulfuro, ocurre algo interesante. El mineral de sulfuro no es un mineral estable en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Tiende a descomponerse, tiende a oxidarse. Así como si uno coge un pedazo de hierro, un clavo de hierro y lo deja a la intemperie, lo moja, con el tiempo se oxida. Eso es un proceso de estabilización. El hierro de esa forma no es estable, tiene que oxidarse, hacer un intercambio con oxígeno para llegar a una forma química en donde él ya está tranquilo, donde está estable. Entonces, con los sulfuros ocurre lo mismo. El sulfuro se oxida. El intercambio, el proceso de oxidación no es más que intercambio de oxígeno por otra cosa. Entonces, se oxida el mineral de sulfuro y se convierte en un mineral de óxido. El óxido de hierro, que es diferente al sulfuro de hierro. El sulfuro de hierro es la famosa pirita, el oro de tonto que llama la gente, pero es inestable. Esa pirita, si uno la deja sola, el sulfuro de hierro se oxida y se convierte en óxido de hierro, en una hematita. Y ese es un mineral ya estable. Cambia la estructura cristalina, cambia las condiciones, cambia las propiedades, cambia todo. Sin embargo, el elemento hierro, o el elemento zinc, o el elemento aluminio, o el elemento oro, siguen ahí. Sigue presente. Lo que cambió fue su estructura cristalina. Ahora, en ese proceso de oxidación natural, por intercambio, sencillamente por tenerlo expuesto al aire y al agua, genera liberación de azufre. O sea, quien desaparece del cristal es el azufre. Entra el oxígeno y se forma otro. Entonces, en ese proceso de oxidación se libera azufre. El azufre, cuando se junta con el hidrógeno y con el agua, produce ácido sulfúrico. Entonces, produce un proceso de acidificación de las aguas, pero es un proceso natural. Entonces, el caso del depósito de Pueblo Viejo es un depósito de un yacimiento de sulfuro polimetálico masivo, muy grande, que estaba evidentemente cerca de la superficie, en la superficie, y ese proceso de oxidación se empezó a dar desde el origen, desde hace millones de años, y produjo una costra bastante espesa de mineral de óxido que cubría el corazón grande del sulfuro que todavía no ha sido oxidado. Y eso fue lo que originalmente explotó y produjo la Rosario Dominicana. O sea, la minería de Pueblo Viejo originalmente era sobre óxidos, por ese proceso natural que le cuento. Y quedaron los sulfuros que son... Cuando se terminó, cuando se acabó de consumir, digamos, de explotar la parte de los óxidos, exponen los sulfuros. Al exponer el sulfuro, lo que a la naturaleza le toma millones de años hacer, pues ahora el ser humano lo hace de una manera rápida, el sulfuro expuesto es una fábrica de ácido sulfúrico. Claro. Inmediato. O sea, gota de lluvia que cae, gota que se convierte en ácido. Permiso, tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Bien, nos quedan apenas unos minutos para terminar esta conversación tan interesante con Eduardo Tejera, aunque ya lo comprometimos antes de, digo Verdeja, pero estaba pensando en Eduardo Tejera porque también compatriota que fue embajador en Canadá y en estos días lo incorporaron, que por cierto tiene que venir al programa, en estos días lo integraron a la Academia Dominicana de Historia. Entonces ya lo comprometimos Eduardo Verdeja para que la semana que viene, un día de la semana que viene, venga para seguir conversando sobre este tema tan importante que es todo el potencial minero que tiene la República Dominicana, cómo podemos aprovechar también ese potencial minero al mismo tiempo en armonía con la naturaleza. En el interín, vamos a hablar de petróleo. Exacto. En Charcolalgo hay petróleo. Esa es una frase histórica. Es una frase, por eso la sacaste. Sí. ¿Qué pasó ahí? Hidrocarburos, petróleo o gas. Nuevamente, así como hablamos del potencial minero, que hay formaciones geológicas, en este caso volcánicas, metamórficas y demás, que son las que albergan ese tipo de recursos, tenemos estructuras y formaciones geológicas sedimentarias, que son en donde ocurre el petróleo, interesantísimas. O sea, son estructuras geológicas con formaciones geológicas que ahí están. Cuando uno mira el potencial de hidrocarburos, de gas y de petróleo en cualquier país del mundo, se da cuenta que hay una serie de estructuras. Como decía anteriormente, yo no voy a buscar oro en la planicie costera de Santo Domingo porque es caliza arrecifal. Yo no voy a buscar petróleo en la cordillera central porque es roca volcánica. Y yo no voy a buscar oro en el lago Enriquillo porque es roca sedimentaria, es una cuenca sedimentaria. Entonces, allí yo sí puedo buscar petróleo, en la cuenca sedimentaria del lago Enriquillo. Entonces, el conocimiento del territorio nuestro, la información geológica, que dicho sea de paso, tenemos una cartografía geotemática número 1A a nivel mundial, fue producto del programa SISMIN que se llevó a cabo en el país en la década del 2000.
y hoy descansa en el Servicio Geológico Nacional, o sea, tenemos mucha información, hemos avanzado en ese sentido. Ahora hay que hacer uso de ella, hay que seguir actualizándola y seguir buscando. Pero las cuencas, las estructuras geológicas existen, o sea, son las estructuras donde típicamente ocurre. Entonces no podemos decir que hay, pero no podemos decir que no hay. Claro. O sea, hay que hacer el proceso de exploración adecuado para poder dar con un yacimiento de Para petróleo. eso existen compañías internacionales especializadas, ¿verdad? Correcto. La exploración minera y sobre todo la exploración de petróleo es, bueno, como vimos anteriormente, la relación entre cuántos proyectos empiezan y cuántos terminan en una mina. Es una operación que toma mucho tiempo, es de un riesgo muy alto, altísimo, y es caro, es muy caro. Entonces, los estados se han dado cuenta de que no es rentable, no es conveniente para un estado cuando tiene una serie de problemas inmediatos de su gente o de su estructura, invertir cuantiosos recursos en una actividad de altísimo riesgo. Eso no. Entonces, para eso existen compañías que trabajan en la exploración, son compañías que normalmente están cotizadas en bolsa de valores, son compañías públicas, tienen su manera de distribuir el riesgo y son las que se encargan de llevar el costo de todo el proceso de exploración. Evidentemente, si dan con un buen depósito, pues entonces tienen que recuperar su inversión. Entonces ese es el negocio a nivel global, el negocio minero, el negocio petrolero, funciona de esa manera. Eduardo, cuando esa compañía de exploración, por ejemplo, dice efectivamente lleva tiempo y lleva también un elevado costo. Claro. Bien, ¿qué pasa si no encuentran petróleo? Ellos pierden la inversión. Se van para su Ese casa. es el riesgo. Claro. El Estado no pierde nada. No. Entonces ahí es donde está la capacidad de negociación del Estado, de hacer buenos negocios. Claro. Buenos negocios a nivel internacional para generar buena información de exploración. Pero un buen negocio de exploración tiene que estar amarrado a un buen negocio de posible explotación. Entonces ahí es donde está la capacidad de negociación del Estado, la inteligencia. No en meterse a gastar el dinero en alto riesgo, es que invierta otro, yo negocio después, pero negociar bien, sabiendo que esa compañía que invirtió tiene que recuperar. Entonces hay que buscar la mesa de tres patas, hay que ganar. O sea, tiene que ganar la compañía, tiene que ganar el Estado necesariamente y tiene que ganar la sociedad. El país. No hacemos nada sacando petróleo si no vamos a utilizar los recursos de ese petróleo o de la minería en sí para bien del país entero. Sí. Eso es una máxima. O sea, es inaceptable tener un territorio rico con pobreza de la gente. Eso no puede ser. Eduardo, ha sido un placer tenerte por acá. El placer es mío. Yo voy a una confidencia con los amigos televidentes. Vale. Yo conocí al padre. Sí, yo sabía que tú venías por ahí. Ya un hombre brillante. Ya lo sabía yo que tú ibas a venir por ahí. Excepcional. Y realmente me honré con su amistad. Muchísimas gracias. Y quiero honrarme ahora con la de su hijo. Sí, no. Un honor. Así que te esperamos la semana que viene. Un placer. Ya nos Aquí estaremos. ponemos de acuerdo mañana para entonces fijar la fecha. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. De sumo interés la presentación de los datos y referencias históricas de la composición política del país llevado a cabo por Pablo Tactuc, presidente de la Oficina Nacional de Estadísticas y otros altos funcionarios pertenecientes a ese organismo. La República Dominicana ocupa un territorio de 48.194 kilómetros cuadrados, equivalentes al 74% de la superficie total de la isla Hispaniola, compartido con el vecino Haití que ocupa el resto. La población, de acuerdo al último censo, supera los 10 millones de habitantes. Desde el año 1935 a la fecha, la fragmentación de esta reducida porción de territorio que ocupamos se ha ido acentuando de manera progresiva a medida de las conveniencias de algunos políticos desaprensivos motivados por su ambición personal en contraste con el interés nacional. Así, mientras en dicho año el país constaba de apenas 12 provincias, 61 municipios y 5 distritos municipales, hoy el mismo espacio físico que ocupábamos entonces cuenta con 31 provincias, 154 municipios y 232 distritos municipales, con toda su correspondiente carga de senadores, diputados, alcaldes, regidores,
alcaldes pedáneos y toda una larga legión de parientes y activistas. Ni que decir que la mayor parte de ellos no dispone de los conocimientos mínimos ni del interés de servir a la colectividad, salvo el de cobrar sus cheques y obtener beneficios al amparo de las posiciones que ocupan. En adición, existen 1.182 secciones y 9.965 parajes. Un crecimiento totalmente improvisado, desordenado y caótico que ha generado la existencia de 2.621 barrios y 494 subbarrios. En el caso del Distrito Nacional, donde ha resultado más explosiva la extensión territorial urbana, dentro de una superficie de casi 91 kilómetros cuadrados, habitada por poco más de 965.000 habitantes, conviven el cada vez mayor número de torres con millonarios apartamentos y penthouses, con el grueso de la población que ocupa unos 70 barrios, uno cada 300 metros, muchos de ellos exponentes de extrema marginalidad y pobreza. El comentario sobre la divulgación de estas estadísticas viene a propósito del rechazo que una gran cantidad de organizaciones representativas de Santiago ha expresado al proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados de fragmentar la misma para crear un nuevo municipio que dividiría en dos la ciudad de los 30 caballeros. Se tenía entendido que a partir de la ley 176-07 existía el impedimento de continuar con esta práctica de verdadero descuartizamiento del territorio nacional, que no tienen otra explicación fuera de determinadas conveniencias políticas personales. El propio director de la Oficina Nacional de Estadística hace notar que la práctica de fragmentar el territorio nacional afecta el trabajo interno de varias instituciones del Estado, incrementa la burocracia y el clientelismo y por consiguiente impacta de manera negativa el presupuesto nacional. Al sobrecargar la ya abultada nómina pública, se le sustraen al Estado recursos que debieran ser destinados a la salud y otros servicios sociales que se prestan en precario o de manera insuficiente. Una máxima establece que ante la evidencia de los números sobran las palabras, y esto que ofrece la Oficina Nacional de Estadística debieran resultar más que suficientes para hacer ocioso apelar a cualquier argumento en contra de que el territorio nacional siga siendo objeto de nuevas y arbitrarias divisiones, motivadas por el interés y la irresponsabilidad de algunos políticos. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate y como todos los jueves tendremos aquí a la representante de la DIDA, el Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Así que todos aquellos amigos televidentes que tengan algún tipo de situación, queja, denuncia, requieran información sobre el sistema de pensiones o sobre el sistema de salud, podrán llamar y desde el interior hacerlos sin cargo. Así que Dios los bendiga a todos y no se olviden de no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la excelente programación de este canal.